Buenas noches, profesor. Mi grupo va a exponer la segunda competencia, que se interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, capacidad 1. Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices. La siguiente. Sociomotricidad. Es por ello necesario señalar que la sociomotricidad es la interacción y comunicación a través de la motricidad entre las personas a través de prácticas físicas. Es la interacción en la que participan más de una persona, especialmente en los juegos y deportes colectivos, en donde los resultados son mucho más enriquecedores. Ejemplo, las carreras, la marcha, etc. Por tanto, la sociomotricidad remite la dimensión social de la conducta. Para Parlevas, desde la sociomotricidad busca fundamentar la educación física, distanciándola de un reduccionismo biológico y psicológico a una educación a través del movimiento. Para Parlevas, educación física es una práctica de intervención que ejerce una influencia sobre las conductas motrices de los participantes en función de normas educativas implícitas o explícitas. La siguiente. Acción motriz. Es definida como aquella manifestación de la persona que toma sentido en un contexto a partir de un conjunto organizado de condiciones que definen objetivos motores. Acción motriz hace referencia a aquella acción que se distingue de esas otras porque tiene un objetivo motor, una intención expresa de poner en juego la motricidad de las personas. Para Parlevas, la acción motriz es el común denominador que da identidad, unidad y especificidad a la educación física, cuya práctica enmarca toda una gama de actividades entre las que se consideran el deporte, los juegos tradicionales, los ejercicios como la gimnasia y las actividades libres, entre otras. La siguiente. Situación motriz. Se define como aquella estructura de datos que surgen de la realización de una tarea motriz. También se considera situación motriz al conjunto de secuencias de una práctica global. Entonces, consideramos a los juegos motores o motrices, a la expresión motriz o corporal, al deporte y aquellas actividades que implican motricidad aparente o real que orientan hacia el logro de objetivos motores. La siguiente. Tareas motrices. Un reglamento deportivo, el protocolo de una prueba física o test motor, las normas de un juego motor, el objetivo motor, lo que se pretende llegar a realizar y las condiciones que persiguen el modo de lograr el objetivo motor. Entonces, tarea motriz es la actividad autosugerida o sugerida por otra persona, que motiva a la realización de una o varias acciones motrices, siguiendo unos criterios precisos de éxito. ¿Cómo se clasifican las tareas motrices? Finas, cuando están implicados pequeños grupos musculares que requieren una gran precisión, como por ejemplo escribir, coser. Y también tenemos la otra que es gruesa, implicando grandes grupos de músculos y no requieren una gran precisión, como saltar, correr. La esencia de las tareas motrices es el movimiento humano y en el ámbito de la educación física suponen el instrumento por el que el individuo desarrolla sus potencialidades educativas. Gracias. A continuación, mi compañero Omar. Categorías de situaciones motrices. Parlevas lo clasifica las situaciones motrices según tres parámetros que son determinados por las de incertidumbre, que podrá ser el primer parámetro dice respecto a la información proveniente medio físico y o respecto a la interacción con los compañeros y o adversarios. Dice, la combinatoria de estos criterios dan lugar a 8 grandes categorías
en las que se agrupan los diversos juegos deportivos o tareas motrices. En cada una de estas categorías tienden cabida a aquellos juegos deportivos cuya lógica interna sea semejante, porque compartan un mismo rasgo intelectuales, estructurales, perdón, y similares consecuencias prácticas. Vamos aquí a ver estas tres categorías. Primero, vamos a ver, dice la I, que va a representar la interacción con el medio o entorno. Quiere decir que va a integrarse, ¿no? Con el entorno donde va a realizar los ejercicios o la actividad física, ¿no? La C, que va a significar interacción con el compañero, o sea, cómo va a interactuar, cómo es que va a coordinar con su compañero de juego, ¿no? Y la A, que sería interacción con el adversario, es cómo es que qué aptitud va a tomar frente al adversario, ¿no? En cualquier juego. Dice, estos tres criterios dan lugar a 8 categorías, según la presencia o ausencia de incertidumbre con todos o algunos de los 3 parámetros mencionados. Por ejemplo, A, como ya dijimos, presencia de interacción, en este caso con el adversario. Y A, que vemos una A con un guión encima, dice ausencia, mientras A este criterio representa presencia, el A con un guión arriba va a representar ausencia de interacción, en el caso con el adversario, que mostraremos en algunos ejemplos que les voy a dar a continuación. Luego, ¿dónde están? Aquí. Dice, estos son algunos ejemplos donde vamos a darnos, ¿no? Vamos a conocer un poquito más esta práctica. Dice la categoría, como dijimos, la C, que significa interacción con el compañero, pero en este caso va a haber ausencia. La A, que también va a ser ausencia de interacción con el adversario, y la I, que va a ser ausencia con interacción con el medio ambiente. Y es por eso que el ejemplo dice, el juego de la rana lanza una moneda o piedra a una figura, una rana en este caso, que tiene la boca abierta. En este ejemplo nos damos cuenta que sí, va a haber ausencia con el ambiente físico, con el entorno físico, perdón, va a haber ausencia también con el compañero, porque no necesita, va a jugarlo solo. Igual no va a tener ningún adversario porque va a jugar solo, ¿no? En el segundo ejemplo nos damos cuenta que va a haber ausencia de integración con el compañero y ausencia de interacción con el adversario, pero sí va a haber interacción con el medio y el entorno físico. Por el ejemplo nos dice, ¿no? Juega a deslizarse en el agua con una tabla, manteniendo el equilibrio de manera no reglada. Dice, competición de surf, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que ahí, igual, es un deporte donde sí va a haber interacción con el medio ambiente, en este caso con el agua, ¿no? Y pues no va a estar compitiendo, ¿no? De repente al lado de su adversario, o entre dos no van a estar en la tabla, solo va a ser el único, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo, dice, jugar a rodar es como troncos, dice, sobre una colchoneta, cogiendo a un compañero, dice, gimnasia rítmica por equipos, ¿no? Aquí sí vemos que va a haber interacción con el compañero, pero no va a haber interacción con el adversario y va a carecer también de interacción con el medio físico, ¿no? Y así podemos visualizar varios ejemplos. A continuación, compañera Geraldine. Buenas tardes, capacidades sociomotrices. Desarrollarse socialmente de acuerdo a la actuación motriz propias de cada edad evolutiva del individuo. Como lo manifiesta Castañer y Camerino, en 1993, la expresión es el resultado visible de la actividad consciente que conjuga el mundo interior con el exterior. La motricidad se constituye en el lenguaje y medio de expresión a través de la cual el niño se comunica, se relaciona con los demás. Es por medio de la acción motriz que el niño vivencia sus capacidades corporales. Motricidad y capacidad sociomotriz. El carácter cinésico es la unidad básica de la motricidad, movimiento en sí. Carácter simbólico se construye una herramienta concreta para expresar.
carácter cognitivo, se subyace a todo tipo de desarrollo. La dimensión introyectiva del ser y dimensión extensiva del ser y dimensión proyectiva del ser. La introyectiva se refiere a propio cuerpo, la extensiva, el medio objetual, y la proyectiva del ser se refiere a medio social. Siguiente. Capacidades sociomotrices principales. Interacción y comunicación. Operan como condiciones de toda conducta motriz. La comunicación es expresar alguna cosa certeramente, como lo indica Waxalwich en 1983, que es imposible no comunicar aunque sea de modo intencionado. En una situación motriz práctica de manifiesto las acciones motrices que denotan comportamientos de cada estudiante y la práctica física que denotan comportamientos obteniendo como respuesta una reacción producto de un estímulo percibido revierte en autoestima para alcanzar objetivos. Siguiente. Introyección. Es el proceso en el cual el niño integra en su yo todo lo que se satisface del mundo exterior y permite progresar en la identificación de su cuerpo, de sus movimientos, de sus capacidades físicas a medida que va desarrollando su motricidad reflexiva del niño, apelando a su participación consciente en procesos de autorregulación en experiencia motriz. Daré el paso a mi compañero. Buenas noches con todos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar también acerca de las capacidades sociomotrices. ¿Qué cosa es pues una capacidad sociomotriz? Es una interacción de las capacidades principales y esto nos permite el manifiesto de otras capacidades principales, ¿no? Y también son descritas y también interrelacionadas, ¿no? Al nacimiento de nuestras capacidades sociomotrices. Por ejemplo, tenemos la emoción, expresión corporal, tenemos la imaginación y la creatividad. Cuando hablamos de expresión corporal, ¿no? Aquí las emociones engloban, ¿no? Se conjugan entre sí, ¿no? Y ahora lo que es en imaginación, creatividad, aquí la imaginación coincide con el tipo del pensamiento divergente por su función de asociar y combinar los elementos que ofrece la experiencia para obtener productos. Siguiente. Habilidades sociales en situaciones motrices. Cuando hablamos de habilidades sociales, ahí vemos, por ejemplo, una imagen. Las habilidades sociales es un conjunto de comportamientos eficaces, ¿no? Aprendidos o adquiridos que permiten que la persona se interrelacione con los demás, ¿no? Que haya ese conocimiento, esa conjugación entre compañeros. ¿Qué más? Cuando los estudiantes practican un deporte en la institución, en su escuela, colegio, que se hacen orientados por un adulto, en este caso por el maestro, por el docente, en el marco de un propósito educativo donde se establecen las reglas del deporte y otras normas de la convivencia y sobre todo lo que es el respeto. También vamos a hablar sobre convivir en la escuela. ¿Qué cosa dice? No significa ausencia de conflictos, mucho menos que el objetivo de aprendizaje sea sino también es aprender a afrontar de forma positiva. Ahí tenemos, por ejemplo, un desempeño de quinto grado. ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿No? También tenemos un desempeño de tercer grado. Esto es del siglo VII. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver el desempeño de qué manera podemos desarrollar en este ciclo. Pasemos a la siguiente. Y acá tenemos los aprendizajes por experiencia directa con las habilidades sociales.
Por ejemplo, aprendizaje de habilidades sociales. ¿Qué cosa nos demuestra? Nos demuestra lo que es una experiencia directa, ¿no? Experiencia directa. ¿Qué cosa? Observación, verbal verbal, instruccional, ¿sí? Y también lo que es el interpersonal. A eso nos referimos cuando hablamos de los aprendizajes de habilidades sociales. Bien, eso sería todo en cuanto a esta exposición. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.